Y, y como es Shabbat, bienvenidos. Si alguien quiere empezar con oración, pues si alguien tiene ese espíritu aquí levantado y fuerte, despertado, pues bendiciones, por favor. Amén. Amén, Nancy. Bendito eterno Señor, te damos gracias porque tú nos das este día, Señor, por este Shabbat, bendito Dios, que nos ayudas para cerrar estos ciclos, bendito Dios, de tinieblas. Se ha cerrado un mes, Señor, de lluvias, de tu Amén. palabra, de tu dabar y también de lo oscuro, bendito Dios. Y con este Shabbat queremos cerrar con este primer Shabbat de este 11º mes, queremos Amén. cerrar todo ello. Queremos, Señor, levantarnos y resplandecer para este 11º mes como tus Amén. reyes, Señor, como tus sacerdotes, como tus hijos primogénitos que somos. Tú, el nombrado que nos nombraste, a ti sea toda la gloria, la honra, Señor, por siempre y para siempre. Y gracias por este dabar que vamos a recibir, este Shabbat, a través del pastor Marco. Lo bendecimos con toda bendición de lo alto a él, a sus hijos y a su esposa, porque tú has usado al pastor Marco como ese instrumento de traer la verdad, que es Cristo mismo, para que nosotros podamos hacer ese altar y ese testimonio vivo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, sea siempre tu altar, el verdadero Dios de los cielos. Amén. De Cristo Jesús, porque ese siempre nos santificamos, nos va a santificar, nos santificará. Y este sea un Shabbat de santificación. Amén. Y bueno, entonces, estábamos conociendo personajes, y así que en Deuteronomio 31, 27. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice Moisés. Mire, aquí está resumida la vida de Moisés, lo que conoció, lo que no conoció, y la similitud que podemos ver, que podemos decir, tenía con lo que hablábamos del intérprete de la ley. Así que Deuteronomio 31, 27, manténgalo ahí para nosotros ir a ver, en cambio, Lucas. Lucas. Lucas, ¿dónde está? Lucas capítulo 10. Entonces ya hemos leído la parábola, pero hoy tenemos que conectar a los personajes, los que faltan y los que se necesita conocer. Entonces, Lucas capítulo 10 dice... Pastor Marquito, perdón, pero está mucha interferencia. ¿No será que tienen abiertos los micrófonos? Oh, ok, Mía, muchas gracias. Si nos puedes dar revisando. Y Sí, aquí, Marquito, no escuché nada de lo último. Perdón, buenas tardes. Nati, buenas tardes. Fabricio, bienvenida. Lina, Katia, bendiciones, bienvenidos. Por favor, si nos ayudan con el audio para que los micrófonos puedan estar abiertos en el momento que se pueda hacer requerido. Entonces, mire, estamos hablando del 11º mes. Estamos en el 11º mes, del primer Shabbat del 11º mes. Y el personaje importante del Shabbat del 11º mes, ¿cuál? En la Biblia ustedes encuentran un personaje importante del 11º mes. ¿A quién encuentran ustedes? Un personaje importante. Hemos revisado en años pasados estos pasajes, pero hoy no lo vamos a revisar, sino vamos a revisar cuál es el personaje importante del 11º mes.
¿Quieren ver cuál personaje importante del 11º mes? Pues solo para ver. Por ahí vamos. Por ahí vamos a desarrollar porque por él podemos conocer a los otros personajes importantes. Entonces el personaje importante es Moisés. Deuteronomio 1:3 dice, sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado, que les, conforme se había ordenado, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué es importante Moisés en este mes, en estos pasajes? Primero, tenemos que analizar primero, en función de tiempo, estamos hablando del último mes, exactamente, del último mes, del último ciclo. ¿Qué más puede ver usted? Del último periodo, de la última etapa, de la última enseñanza, de lo último de lo último. ¿Y a quién escogió Dios en lo último de lo último? No escogió al primero, porque ¿quién debía ser el primero después de 40 años? ¿Quién tenía que hablar ahí? Pues nosotros podríamos pensar que el que tenía que hablar ahí era Josué. Sin embargo, Dios se encarga de al mismo Moisés hacerle hablar. ¿Y por qué? Porque él era el que conocía, él es el que debía conocer. ¿Y qué es lo que conocía Moisés? ¿Qué conocía Moisés según estos pasajes? ¿Qué conocía? Según este pasaje, nosotros estamos en el 11º mes. ¿Qué conoce usted de este 11º mes? O a través de Moisés, ¿qué conocía Moisés en ese último, en ese primer Shabbat, en ese primer Shabbat del 11º mes? ¿Qué conocía Moisés? ¿Qué dice? ¿Qué conocía? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Mía está ocupada. Nancy, ¿me puede ayudar? ¿Qué conocía Moisés después de 40? Eso es lo que dice en Deuteronomio, el primer capítulo de Deuteronomio, ¿se da cuenta? El 11º mes, ya Dios mismo le dice ya, por tu misma boca, ¿qué es lo que conocías? ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué conocía? ¿Qué opina Nancy? ¿Qué conocía Moisés? Deuteronomio 1. No me siguieron la lectura, le voy a leer nuevamente, ¿ya? Eso hagamos. Sucedió en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Dios, conforme a todo lo que Jehová le había reordenado, se podría decir. Conforme a todo lo que Jehová le había ordenado. Entonces, ¿qué conocía Moisés? Esa es mi pregunta. Conocía las cosas que Moisés le había mandado. Chusa. Es que hay mensajes que... ¿Conocía o no conocía? Ahí sí. ¿Por qué dice que conocía? Natalie quiere lanzarse al ruedo, pues vamos con Natalie. ¿Por qué conocía las cosas que Dios le había ordenado a Natalie? Porque sí está en el final, perdón Marquito, pero aquí hay una interferencia, hay algo que está aquí afuera de la calle con unas pancartas, no se oye bien, pero bueno. A ver, yo creo que Moisés conocía, porque 40 años tras... Mi pregunta es, ¿conocía o no conocía lo que Dios le había mandado? Yo creo que sí conocía a Moisés,
porque 40 años él estuvo caminando con el Señor, y entonces algo debe haber conocido. Yo le Esa pregunto, es mi opinión. yo le pregunto, ¿40 años caminó con el Señor o caminó con el pueblo de Israel? Ah, bueno, caminó con el pueblo de Israel. Entonces yo le pregunto, por eso, ¿conocía lo que Dios le había ordenado? ¿O Dios quería ordenarle lo que él había conocido? Ah, si le pones de ese sentido, sí. La No, es segunda que, parte. no, pues que por eso le digo, ¿qué conocía él? ¿Qué conocía? Lo que Dios le había mandado, ya le entonces, pero sí había cosas que conocía. ¿Qué conocía? Le doy una. Conocía que ya estaba en 40 años. Conocía que ya estaba en 40 años. Conocía que él tenía 120 años. Y conocía que ya estaba en el último mes. Y conocía que faltaba un mes para ir al otro lado. Pero conocía que él no va a pasar. Ah, Entonces, y ya le dije un montón de cosas. Entonces le digo, conocía lo que Dios le había ordenado. no, ahí sí no. Ay, sí. Entonces, estamos en el mes 11º. ¿Y qué conocemos nosotros? ¿Y qué deberíamos conocer? ¿Y en qué nos parecemos con Moisés? Y estamos en el primer Shabbat Así que, por eso, nuevamente la pregunta, ¿qué conocía? Empezamos con Nancy. ¿Qué conocía Moisés? Lo desconocido. ¿Ah? Conocía muchas cosas que no debía conocer. Muy bien, muy bien. Plinio, ¿qué conocía? ¿No? Marcela, ¿qué conocía Moisés? Conocía, yo pienso, porque él caminó con el pueblo, conocía todo el comportamiento, se puede decir cómo fue el caminar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Conocía todo el caminar del pueblo de Israel, exactamente. Y eso es lo que dice Deuteronomio. Entonces, por eso nos vamos a Deuteronomio 30 y... ¿Dónde estamos? Marquito, y ahí se podría decir que conoció la dureza de la cerviz del pueblo de Israel en todos esos 40 años. Y a ver, entonces veamos si es cierto eso, pues veamos si es cierto eso. Vamos a Deuteronomio 31:27. Usted mismo, para que usted mismo se reivindique con usted mismo, Nati. A ver, léalo, por favor. ¿Qué conocía? A ver, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Ahí está. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh, cuando más después que ya haya muerto. ¿Qué Rebelión y conocía? la dura cerviz y la rebelión, Marquito. Entonces yo le pregunto, ¿qué conocía? ¿Lo que Dios le ordenó? No, conocía ¿O lo cómo que- el pueblo de Israel se comportó durante 40 años contra el Entonces, Señor. entonces yo le pregunto, ¿qué conocía? ¿Lo que Dios le ordenó o con lo que el pueblo le ordenó? O primero tendríamos que ver qué es ordenar. ¿Qué es ordenar? Uh-huh. Bueno, entonces alguien... Pastor Marquito, Moisés conocía a Orfa. Exacto, Uh-huh. exacto. Es lo que veníamos viendo. Entonces, por eso es lo que A la decíamos. vecina. Por eso, y ahí nos entendemos. Por Sí, eso es lo sí. que mencionamos. Estamos en el primer mes y estamos dando un reordenamiento de cosas. Y Dios lo que le está diciendo a Moisés dice, mira, reordena las cosas. Tú no vas a pasar, pero eso no quiere decir que no reordenes. ¿Por qué? Porque a algún momento, pasados 500 años y pasados 500 años más, te vas a encontrar con Cristo Jesús. ¿Y de qué crees que te va a hablar de Cristo Jesús? ¿De qué le va a hablar Cristo Jesús? ¿De qué hablaba Cristo Jesús? ¿De qué habló Cristo Jesús con Moisés? ¿De qué habló de Cristo Jesús con Moisés, Jimena? O Natalie, o las personas que he intervenido con las que hemos dialogado hasta ahora. ¿De qué habló? Le voy a decir, habló del orden. ¿De qué más habló? Que él Habló no del va a desierto. cruzar y habló de la tierra prometida. Claro,
¿se da cuenta? Entonces, ¿de quién habló? ¿De qué habló? Habló del prójimo, hablaron del prójimo. Claro que habló del prójimo. Claro, vea, usted lea. Que no es prójimo. Usted lea y usted va a decir, ellos estaban hablando Jesús, Moisés y Elías, y estaban hablando de qué? Estaban hablando nada más y nada menos que estaban hablando del prójimo. ¿Por qué estaban hablando del prójimo? Porque estaban hablando de qué. Bueno, eso del verdadero prójimo. Pero no, eso le digo, es que es interesante porque eso es para que ustedes vayan a investigar. No dice específicamente el prójimo, pero bajo lo que estamos conversando, le voy a decir que sí estaban hablando del prójimo, pero no como nosotros hablamos del prójimo, porque nosotros no hablamos del prójimo, si nosotros estamos hablando de quién. Entonces, como en este caso, Moisés, ¿de quién hablaba? ¿Hablaba del prójimo o hablaba del vecino? Del vecino. Ahí está Deuteronomio 31:27. Moisés era bueno para hablar del vecino, pero hablaba del prójimo. Entonces, volvemos a este 11º mes que es para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? ¿Qué es lo que Moisés? ¿Qué más conocía Moisés? ¿Qué más conocía? ¿Alguien más puede contestar de las personas que ya estaban al tanto de lo que nos estamos uniendo para después ya para continuar? ¿Alguien más que quiera aportarnos? Bueno, entonces, por eso decíamos, tenemos que ir a hablar la siguiente cosa de lo que conocía. Entonces, Moisés conocía a él, les conocía a ellos. Pero yo le pregunto, ¿se conocía a sí mismo? ¿Qué opina usted? Marquito, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Cómo está, Fabricio? Sí, por favor. La rebelión de la que habla Moisés en Deuteronomio, ¿dónde la aprendió el pueblo? Entonces, mire, por eso lo que nosotros habíamos comentado es que estamos hablando ahí de personajes. Habíamos comentado Deuteronomio 31:27, a quienes conoce, está diciendo, yo conozco a Orfa, yo conozco a Noemí, yo conozco a Mara, pero aquí me falta conocer. ¿A quién le faltaría conocer, Fabricio? No. Espérese, Nancy, ¿a quién le faltaría conocer? A sí mismo, Marquito. Espérese un ratito, estamos con Fabricio. José. Ay, sorry. A sí mismo, entonces conocerse a sí mismo es, por favor, separar la orfa, separar la dura de servir, separar la rebelde, separar la desordenada, separar la lanzada, separar todo. Y darle lugar ¿a quién? Darle lugar a Ruth. Entonces Moisés dice, ahora claro, mi pregunta, usted va a decir, ¿son extemporáneos? No, nunca van a ser extemporáneos, porque el que conoce a Cristo, ¿conoce a quién? Sin tiempo. ¿A quién conoce? A Josué. Josué. Exacto. El que conoce a Cristo conoce a Josué. Y Moisés conocía a Josué. El que conoce a Cristo conoce a Ruth. Claro que conoce a Ruth. Debe conocer a su prójimo. El que conoce a Cristo conoce a Mara. Claro, porque conoce la rebeldía. El que conoce a Cristo conoce a la ¿cómo se llama? A la Noemí. Claro, a la orfa debe conocer, claro que debe conocer. ¿Sí? Sí, con ellas vive todos los días. Entonces usted me dice, ¿de dónde conocía la rebeldía? ¿De dónde? Entonces, después de decirle esto, es fácil. Él conocía la rebeldía a través de las mujeres, porque a través de las mujeres es a través de, en las mujeres es en donde está el cuello de botella, digamos así. En las mujeres
perdón que lo cite, pero las mujeres tienen un nombre y apellido, porque la que conoce a Cristo automáticamente conoce a Ruth y conoce a Noemí y todas las cosas que mencionamos. No sé si eso contesta su pregunta, Fabricio. Sí, sí, Marquito, gracias. Claro, entonces yo, por eso yo le puedo preguntar, Fabricio, le digo, ¿cómo era? Entonces usted me preguntó eso, ¿cómo conoce a Ruth? Yo le pregunto, ¿cómo eran las mujeres del pueblo de Israel? ¿Cómo eran esas mujeres? ¿Qué opina Fabricio? ¿Cómo eran esas mujeres? ¿A quién se parecían esas mujeres? ¿A Orfa, a Noemí, a Mara, a quién? Y yo le pregunto a Fabricio, ¿en dónde estaba la Ruth? Ella estaba Entonces, caminando junto con ellos, pero no, claro, entenderle. claro, pero la Ruth les estaba esperando al otro lado. Porque de ninguna, todas ellas eran unas estancadas, todas ellas fueron unas hundidoras, todas ellas se murieron, todas. ¿Cuál quedó con vida? Ninguna. Solo una quedó con vida, Ruth. la Ruth. ¿Y dónde estaba? ¿Ah? ¿Y dónde estaba la Ruth, Marcela? Estaba al otro lado. ¿Por qué estaba al otro lado? Porque era la única que le estaba esperando en Jericó. Y la Ruth ¿a quién estaba esperando? A Cristo. ¿A quién estaba esperando la Ruth? Le estaba esperando a Josué. ¿Y llegó o no llegó Josué cuando la Ruth estaba necesitada del Josué? ¿Llegó o no llegó? ¿Qué Sí, opinan? Claro. Sí, llegó. Y cuando llegó Josué, ¿qué dijo? ¿Qué hizo la Ruth? ¿Qué dijo la Ruth? Por fin, ya no tengo terror. la Todas tienen. salvación, claro. ¿Ah? ¿Qué fue, Luitita? Por fin llegó la salvación. Por fin la salvación, pero todos mis vecinos, ¿qué tienen? A todos mis vecinos, ¿qué tienen? Terror de Josué. Y en cambio yo le anhelo a Josué, y en cambio yo le recibí a Josué. ¿Dijo o no dijo eso? Sí, Sí. ¿Y como la por qué le Rahab. reconocen la fe a esa mujer? Claro. Y entonces se da cuenta la tremenda fe de esa mujer. Porque ¿a quién conoció esa mujer? El verdadero Entonces, ¿qué es? prójimo, a Cristo. Exacto. Entonces, mire, por eso, entonces, vamos al pasaje de Lucas 10. Dice, Lucas 10, 28. ¿Qué le dice? Y hacemos el símil con Moisés, que estamos en el mes de Moisés, a ver cómo está Moisés en este primer Shabbat. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Moisés de esta época? ¿Este hombre era el Moisés de esta época, sí o no? Nada más ni nada menos que dice Lucas 10, 25. Cierto intérprete de la ley. El Moisés de su época, ¿qué le parece? ¿Sí o no? El Moisés de su época, ¿qué decide? ¿Qué dice? Entonces, ¿este hombre conocía a Moisés? Claro, mire lo que dice, el Sí, 10:27. la ley. Claro, mire lo que dice. Conocía el amor, dice. Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu prójimo, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10:28. ¿Qué dice este Moisés? Léalo en voz baja usted. Y ahora le vamos a leer en voz alta Deuteronomio. ¿Dice o no dice lo mismo? Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí estando yo todavía, estando hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido revueltos contra el Señor. ¿Cuándo más después de mi muerte? ¿Dice o no dice esto el intérprete de la ley? ¿Por qué dice lo que acabamos de leer? ¿Dice o no dice? ¿Por qué?
Mire, ¿dónde está la semejanza de lo que dice? Vamos a Lucas. Dice, entonces le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Qué le parece? ¿Cómo Marquito, estaba Moisés? ¿Ah? Fabricio, ¿cómo estaba Moisés? perdón, Dígame. hace algún tiempo yo estoy recordando que usted nos dio una enseñanza sobre que los escribas, todos ellos, los intérpretes de la ley y esto, mantenían esa rigidez, digamos, porque el Señor les acusa de que ellos están sentados en la cátedra de su enseñanza y todo, en la cátedra de Moisés. ¿Tiene algo que ver con lo que está sucediendo en este momento, lo que usted nos está explicando? Yo le pregunto la semejanza, de acuerdo, si ve, pero mire ahora cómo se proyecta la situación, porque la semejanza de este hombre con la semejanza de Moisés, y claro, ahí vemos la semejanza de Moisés y la cátedra de Moisés. Entonces, ¿cómo estaba Moisés? En el último mes, en el 11º mes, ¿cómo estaba Moisés? ¿Qué conocía Moisés? Entonces vamos a la pregunta, ¿qué conocía Moisés? Y a través de este pasaje, ¿qué conocía este intérprete de la ley? ¿Qué conocía Moisés? Deuteronomio 31, 27. Ya pasamos las respuestas primeras. Ahora la siguiente parte, ¿qué conocía Moisés? Le doy la frase. Estando yo hoy todavía vivo con vosotros, haber sido rebeldes contra el Señor, mas después, más lo seréis después de mi muerte. ¿Qué conocía Moisés? ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? La dureza de corazón. Ahora el servicio que tenía el pueblo. No. Mire lo que dice. ¿Cómo? Ahora entonces cambio la pregunta entre lo que conocía. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Cómo se sentía Moisés? ¿Medio vivo o medio muerto? Y ya camino a la muerte, pues. Entonces, ¿cómo se sentía? Ahora vamos con el intérprete de la ley, Lucas. ¿Cómo le dijo Dios que estaba el intérprete de la ley? También muerto, porque le dijo, haz esto y vivirás. Entonces, Moisés, ¿cómo estaba? Si estaba medio vivo. Muerto. Que estaba más muerto que vivo, pues. Entonces, ahí viene la situación. ¿Qué es la vida? La vida es conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Sabiduría es y... Es vida. ¿Ah? Mire, conocimiento es fecundar vida, no dar hijos, ¿no? Sino recibir vida y dar vida. Eso es conocimiento, ¿sí o no? Sí. Sí, porque la palabra es la vida. Por eso. Entonces, exactamente. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿qué sucede? ¿Cómo conoce usted a Dios? La palabra es intimidad, pero en esa palabra no hay, esa palabra, bueno, es la que nos enseñamos, pero para conocer a Dios, lo que se necesita es un lugar de conocimiento, y ese lugar de conocimiento se llama campamento. Eso es lo que se llama misericordia, ¿verdad? Entonces, en el 11º mes, ¿con quién había dormido Moisés? Con la orfa, ¿Con con quién las había malas intimado? vecinas. Con las Con la malas orfa, vecinas. pues Con el claro, enemigo. Con el enemigo. claro, pues. Claro, 40 años, ¿quién lo dijo con el enemigo? Exacto, 40 años durmiendo con el enemigo. Y 40 años traducidos de los 40 anteriores traducidos, o sea, 120 años. Y no le pudo cambiar al vecino. Y no pudo, ¿por qué? Porque no le conocía a quién le faltaba. Entonces ahí le conocía, mire, le conoció hasta la Ruth, le conoció a la Orfa, le conoció a la Noemí, le conoció a la Mara,
Le conoció a Josué. Pero de todo esto se hacía un shampoo porque no podía ordenar las cosas. ¿Y a quién tenía que conocer primero? ¿A quién? A la Ruth. A la Ruth. Claro, a la Ruth. Pero para conocerle a la Ruth, ¿qué se necesita primero? Conocerle a la Ana. ¿Por qué la Ana? Porque Ana significa... No. Porque miren, nuevamente. Sí. Dios no va, escúcheme. La pregunta es, ¿dónde tiene intimidad? Ya que dice conocimiento es intimidad. ¿Dónde tiene intimidad Dios con usted? En la tienda. Campamento, cuando hace campamento. Pero si ve. Y entonces, para hacer campamento, ¿en qué campamento hace? En el que usted se esconde, en donde usted huye, en donde usted está llorando, ¿en qué campamento? En el huerto. Se da cuenta que ya va cambiando la concepción de oración y todo. Esto es, mire, esto es el 11º mes. Esto es lo que tiene que ser el 11º mes. ¿Cómo Dios va a venir a conocerle a usted? En medio de los lloriqueos, en medio de los lamentos, en medio de las quejas, en medio de las gripes, en medio de las enfermedades, en medio del coronavirus. ¿Qué le va a decir? Primerito, ¿qué le va a decir? Ni siquiera sabes leer, ni siquiera sabes la diestra y la siniestra, porque con esos campamentos quieres venir a mi campamento. O sea, ¿qué le diría a usted que viene? A alguien que viene, discúlpeme, alguien que venga con el coronavirus, ¿qué le diría a usted? Ven, que quiero conocerte. Ándate a otro lado, bonito. Exacto. No, ¿qué le diría? Ni te acerques. Porque esta persona no viene sola, viene con un campamento. Y este campamento se llama enfermedad. ¿Qué le diría a esta persona? O sea, ¿qué le diría? Mi casa no es de hospedero. Le diría, primero le diría exactamente. Primero le diría, ¿qué campamento es el que traes? ¿Sí? ¿Qué campamento es el que traes? ¿Qué campamentos no debes traer a mi casa? ¿Qué le diría? ¿Qué campamentos no debes traer a mi casa? No traigas tus terrores. ¿Qué más le diría? No traigas a mi casa, ¿qué más le diría? Orfas. No traigas el campamento de la orfa, porque todos estos representan campamentos. ¿Qué más le diría? No me traigas el campamento de la dureza de cerviz. ¿Qué más le diría? No me traigas el campamento, porque yo ya conozco esos de memoria. Yo ya tengo 40 años, yo tengo 10 años, todos ya conocen. Entonces, el Moisés, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, ¿qué le estaba diciendo? Ordena. Entonces, ¿qué es ordenar? ¿Qué es ordenar? Poner la cabeza en su lugar. Exactamente. O sea, hasta el último minuto, ¿qué le estaba haciendo Dios? Le estaba dando la oportunidad ¿de qué? De hacer campamento, de cambiar de esos campamentos. Pero Dios le decía, ¿cómo me vas a venir con el campamento de la vida y de la muerte? ¿Cómo me vas a venir con el campamento del pueblo que estás diciendo? Así son ustedes y si yo estoy vivo y si yo estoy muerto. O sea, ¿quién eres tú? Tú eres el que has hecho campamento con ellos. ¿Y cuánto tiempo así? O sea, ¿qué campamento? Entonces le pregunto, ¿ese es el campamento de Moisés? ¿Qué campamento les está ofreciendo Dios? El campamento de la vida. Claro. Con él, con Cristo. Exacto, el campamento de Josué. ¿Qué otro campamento? El campamento de el campamento de Ruth. Ana. El campamento de Ana. Entonces vamos a ver, ¿por qué el campamento de Ana es el campamento de Ana? Sí. Entonces, si usted en el 11º mes no reconoce, entonces, ¿cómo va a reordenar cuando viene el 12º? Cuando viene, entonces, ¿para qué les hace ordenar? Dice, para que en el 11º Moisés reordene a Josué. Josué reordena al pueblo. ¿Por qué? Porque tienen que entrar al campamento, porque tienen que pasar al otro lado con el campamento, porque viene la Pascua. ¿Y la Pascua en dónde hizo en el 12º mes?
¿Qué pasó en el 12º mes? ¿Pasó o se quedó Moisés? Se quedó. ¿Y qué pasó? ¿En el 12º mes pasó o no pasó Josué? Claro que pasó. Entonces lo que conocía, ahí estaba, mire, en el punto de conocer las cosas. Así que vamos, ya vemos a los personajes, vamos al campamento de Ana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lucas 10:28, Jesús le dijo, has respondido correctamente. ¿Qué conoces? Le dijo. ¿Qué conocía este hombre? Lucas 10:28, ¿qué conocía este hombre? La ley. Lo mismo, el campamento de Moisés. Y al conocer el campamento de Moisés, conocía cuál es el campamento de Moisés. En el campamento de Moisés, en el campamento de los judíos, ¿quién está metido? El que se mete en la cátedra de Moisés, ¿quién está metido? Está metido nada más y nada menos que el campamento de la dureza de cerviz y el campamento de la Orfa, el campamento de la Noemí, el campamento de la Mara, el campamento de los hititas, el campamento de la izquierda. Punto. Y eso está separado del campamento de Josué. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús le dijo, conoces el campamento de Moisés. ¿Por qué? Porque has respondido correctamente. Pero, has respondido. Pero una cosa es conocer y otra cosa es responder. ¿Qué es responder? Responder es hablar o ¿qué es responder? Responder sin campamento, responder sin conocimiento es igual a no tener conocimiento. Es igual como dicen a tener, como dicen, a tener abuelita pero muerta, algo así. ¿No es cierto? ¿Me explico? Responder correctamente, pero no tener vida es sinónimo de no conocer. Eso le está diciendo Lucas 10:28. Entonces Jesús les dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. En otras palabras, todavía no has conocido la vida. ¿Y por qué no has conocido la vida? Porque todavía sigues metiendo en tus campamentos cosas que no pertenecen a la vida y que no dan la vida. Entonces, en mi campamento no puedes meter esas cosas. En mi campamento, ¿qué tienes que meter? Tienes que meter la vida. En mi campamento, ¿quién entra? Entra la diestra. En mi campamento, ¿quién entra? Entra mi paternidad. En mi campamento, ¿quién entra? Entra lo fortalecido. Entonces, usted entra. ¿Por qué entra eso? Porque con eso se produce el conocimiento. ¿Ya? Pero cuando entran huéspedes extraños, ¿qué sucede? ¿Qué se necesita? ¿Se da cuenta? Entonces, con los huéspedes se necesita hospedarles. No, Dios, a ver, ¿cómo me explico? El hospedaje es diferente que el conocimiento. ¿Sí? Pero el hospedaje existe para Dios, claro. Usted hospeda a los huéspedes. Pero ¿por cuánto les hospeda a los huéspedes? ¿Por cuánto? ¿O no les hospeda a los huéspedes? ¿Qué le parece? Hasta que vienen los hijos. Exactamente. Entonces, la respuesta no es que les va a decir, váyanse huéspedes, no. La respuesta es, los huéspedes que ya llegaron, hasta que usted le reconozca que son extranjeros huéspedes. Porque el huésped, ¿qué va a hacer? El huésped va a llegar el tiempo que ya se hospedó y se va a ir solito. ¿De acuerdo? Ese es un huésped. El huésped se va solito. Pero el extranjero o lo extraño o la enfermedad, lo que sea, que comienza a querer quedarse en el lugar de su casa, ¿por qué se quiere quedar? ¿Porque sabe que es huésped? No. Porque ¿qué quiere hacer?
quiere ser parásito. Entonces, cuando es parásito, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí sí tiene que decirle, aquí Acá. esta es una casa de hijos que hospedan a los que son huéspedes transitorios, pero a los que comienzan a ser parásitos, tiene que comenzar a separarles y a darles su sigan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su prójimo? ¿El huésped? No. ¿Cuál es su prójimo? ¿El extranjero? No. ¿Cuál es su prójimo? Depende de quién sea usted. Si usted es Moisés, ¿cuál es el prójimo de Moisés? Pero bueno, por eso, antes de actuar en el que está al lado, tiene que actuar usted para ver usted que en lugar de ser un huésped, usted pueda decir yo soy un hijo. Y cuando yo soy un hijo, ahí sí edifico casa y ahí sí puedo dar el trato al huésped. Pero mi prójimo es el que es el prójimo de Cristo y ese es el que tiene vida y es el que conoce y es el que conoce la vida y no es el que mete todas esas otras cosas extrañas en su casa y se quedan ahí hasta y se convierten en parásitos, en enfermedades, en cosas indeseables. Vamos al libro de Ana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, mire, aquí nos falta conocer. Para conocer siempre se requiere a Ana. Vamos al libro de Primera de Samuel. ¿Qué dice Ana? Primera de Samuel, capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice Ana? ¿Alguien puede ayudarnos con la lectura, por favor? Primera de Samuel 1:15. Le leo Ya yo. no le respondió, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he Atribulada de espíritu, atribulada de espíritu, atribulada de espíritu, ¿verdad? Ajá. Atribulada de espíritu. ¿Qué otra versión? Otra versión. Entonces, ¿cuál es el peligro de Ana? Dice, no, Señor mío, yo soy una mujer endurecida en mi espíritu. ¿Ya? Vuelvo nuevamente. ¿Qué está diciendo Ana? Yo soy una mujer endurecida de espíritu. ¿A quién conocía Ana? Ahí va, ahí vamos. ¿A quién conocía Ana? La orfa. Exacto. Y si conocía a la orfa, ¿a quién conocía? A la Noemí. Conocía a todos y obviamente ella conocía a Moisés. Entonces, ¿qué hizo Ana? Conocía todos estos campamentos. ¿Qué hizo Ana? Mire, dice, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma. ¿Qué hizo Ana? ¿Cuál es la diferencia con Ana? Y ella quitó todo, la madritita, la vecina, todo eso. Al derramarse como una ofrenda, ella quitó todo eso. ¿Qué? Mira, entonces vamos con el prójimo. Dice que esta mujer ha derramado su alma.
¿verdad? Vamos con el prójimo para ver. Lucas. Lucas 10:33. No estoy teniendo preguntas y gracias por las personas que están participando. Entonces voy a ir un poco rápido porque parece que esto hemos visto y parece que está bastante claro. O si no, para darles a las personas que están conectadas, interesadas, darles la fuerza de lo que necesitamos ver, hacia dónde vamos. Dice, cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose lo vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellas y poniendo sobre su propia cabalgadura llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué derramaba? El espíritu, el espíritu. ¿Qué derramaba? ¿Qué derrama el prójimo? Derrama conocimiento. Lo que se produce en su campamento. Derrama. ¿Qué más? ¿Qué más derrama? Lo que derrama espíritu. Esa es la palabra. Espíritu, pero ¿qué tipo de espíritu? ¿Sí? Un espíritu de pertenencia. Un espíritu de hijo, un espíritu de novio, un espíritu de intimidad. Y la intimidad no se da sin Ana. Entonces, ¿qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Primera de Samuel. Dijo, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo ella? ¿Le digo yo o alguien me puede ayudar? Jimena, usted está en camino. ¿Qué hizo Ana? Ella justamente derramó el espíritu. Al derramar su espíritu se vació y permitió que el espíritu de ella... Rompió. Ella, una cosa es derramarlo para dar vida, pero ella rompió su alma, rompió su espíritu, rompió sus campamentos, rompió el vino viejo. O sea, ella fue un odre nuevo. Y al romper eso, ¿qué hizo? Echó abajo esos campamentos, echó abajo esas enseñanzas y nada que ver. Es decir, recién ese momento que echó abajo esos campamentos, esas enseñanzas, se dio cuenta, dijo, ¿qué hago yo con Moisés? ¿Qué hago yo con Orfa? ¿Qué hago? Si me tengo a mí misma, ¿y qué es lo que tengo? Tengo a mi prójimo, ¿y qué me está ofreciendo mi prójimo? ¿Qué le estaba dando el prójimo? ¿Qué le da el prójimo? ¿Qué le estaba dando Cristo Jesús? ¿Qué le dio Cristo Jesús? ¿Qué le dio? Vamos, Jimena, vamos, por favor, dele, por favor. ¿Qué le dio Cristo Jesús? Jimena se nos fue. Hasta ahí lo dejamos porque nadie quiere hablar. Están ahí. ¿Qué le dio Cristo Jesús? ¿Le dio vino nuevo? Dio los tesoros. ¿Dónde está el vino nuevo? Nada de vino nuevo. No, nada. ¿Dónde está el vino nuevo? Nada, no le dio nada de eso. ¿Qué le dio? Le dio espíritu de... A ver. Sí, Bueno. Hijo. A Ana le dio Ana. ¿Y qué significa Ana? Entonces, escuchen, no me vengan, no, antes de que me contestes una pregunta retórica. Mire, por fin, ella dijo, todos estos que me dan, Moisés, todos mis vecinos que me dan, mi esposo que me da, ¿qué me da? ¿Qué le daban todo el mundo? ¿Y qué se daba ella, qué se daba ella misma? ¿Qué se daba? Se daba lástima. ¿Por qué? Porque compasión y misericordia con lástima es sinónimo de ¿qué? De lástima.
¿Sí? Entonces dijo, a mí la lástima no me sirve para nada. Y fue, y dijo, la Ana dijo, no quiero lástima, no quiero vino, no quiero aceite, no quiero sal. ¿Qué es lo que quiero? Quiero el lugar, quiero el lugar donde se produce eso. Y después tuvo un hijo. ¿Y qué le dio al hijo? ¿Qué pasa si le hubiese dado misericordia y compasión a su hijo? ¿Qué hubiese pasado? Vamos con Marcela que me estaba ayudando. ¿Qué hubiese pasado, Marcela? Si tenía misericordia y compasión que más parecían lástima, si hubiese tenido lástima, ¿qué hubiese pasado con su hijo llamado Samuel? ¿Qué pasaba? No le... Tenía lástima, Exacto, no le daba. Pues no le exacto, exacto. Y entonces, imagínese por misericordia y por piedad y por compasión. ¿Usted le mandaría a su hijo? ¿No? Ah. Entonces, ¿qué hubiese hecho? ¿Le daba vino, le daba aceite? ¿Qué? No. Por eso, el conocimiento y todos estos vecinos siempre empiezan por el verdadero conocimiento y eso fue lo que pidió Ana, porque Ana no pidió el producto. Ana, ¿qué pidió? Pidió el lugar. Y Dios le dio el lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Ana. Entonces ella dijo, wow, yo soy Ana. Entonces, mi lugar, el lugar de la compasión. ¿Cuál es el lugar de la compasión? ¿Cuál es el lugar? Es el lugar en donde Dios desechó, en donde Cristo Jesús echó abajo todas esas conmiseraciones, esas lástimas, echó abajo la dureza de servicio. ¿En dónde echó abajo todo? ¿En dónde echó abajo? ¿Y cuál fue el único que permaneció firme? Porque eso es lo que menciono. Para Dios acercarse a nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que echar abajo edificios, tiene que echar abajo casas, tiene que echar abajo paja, tiene que echar abajo heno, tiene que echar abajo para mostrar la piedra angular. Y para mostrar todo eso tiene que echar abajo que la dureza de servir, tiene que echar abajo tiene que echar abajo el lugar de intimidad, lugares de intimidad, lugares de adulterio, lugares de lástima, lugares de qué más, lugares de llanto, lugares de qué más, lugares de dolor, lugares de enfermedad. Uno tiene que llegar a echar abajo a Dios. Pero ¿cuál es el único que no echa abajo? Porque para pasar Dios de encontrarse con usted, en el camino se encuentra con todas estas cosas. Hoy es Shabbat. Hoy es Shabbat. Nadie ha hablado. Y aquí echando abajo todas las cosas en el 11º mes, echando abajo para que solo se mantenga uno. ¿Cuál es el que tiene que mantenerse? El que tiene que mantenerse es el de Ana, porque Ana es el lugar en donde es el único lugar, es el único campamento, es el único acampar exactamente, en donde Dios se abre paso para buscar a alguien. Digo, no, aquí no, en este campamento no. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cómo voy a intimar si aquí está metido el coronavirus, si aquí está metido un montón de enfermedades, si está metido dolores, si está metido heridas del corazón, si está metido, ¿qué más está metido? Está metido golpes, está metido plagas, ¿qué más está metido? Entonces va de campamento, Luto. va buscando de campamento en campamento. Y el único que nunca va a echar abajo es el que dice, este es el de Ana. Y Ana, ¿qué hizo Ana? Ana hizo lo mismo que conmigo. Echó abajo, quitó esas falsas, quitó eso, quitó el producto, quitó el subproducto de esto. ¿Cuál es el subproducto de esto? Quitó lloros, quitó lamentos, quitó quejas, ¿qué más quitó? Quitó todos esos. Ella también echó abajo. Y dijo, yo lo que quiero es acampar con Dios. Punto. ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó? Hubo fruto, Marquito, le dio fruto. Hubo, antes de fruto, ¿qué hubo? Lo primero que hubo campamento. Y cuando hubo campamento, ¿qué hubo? ¿Qué fue lo siguiente que hubo? Bien, Marcela, fruto, pero antes del fruto, ¿qué hubo? Conocimiento y No, campamento. Conocimiento. Y entonces, ¿en dónde se da el conocimiento, Jimena? Cuando hay campamento. novedad. Cuando hay campamento, porque ahí en el campamento, ahí es donde está el Sukkot, ahí está el lugar de intimidad. Porque el Sukkot, lo que tenía David, que salimos de Sukkot, ¿qué requiere? Que haya un campamento. Y después de campamento, ¿qué requiere? Que haya una tienda. Pero se da cuenta, una tienda con ese montón de campamentos, ¿cuántos campamentos pueden entrar en una tienda? De acampadas pueden entrar en una tienda. Pero en el campamento del conocimiento de Dios, ¿qué entra? Solo uno. Solo uno. Exacto. Entonces ella lo que dijo es, no he bebido, mire, dijo, no he bebido. Es decir, no quiero el vino viejo, no he tomado vino viejo, peor vino añejo, sino el verdadero vino que es eterno. ¿Ya? Ni licor, sino que he derramado. ¿Qué ha derramado? Justamente derramó lo que bebía antes. ¿Qué bebía antes? Vino. ¿Qué bebía? Aceite, todo viejo, todo ya quemado, todo lo que tiene que ver con los que hemos visto personajes. Entonces, el personaje que nos falta, ¿sí? Los personajes importantes, Josué y Ruth, se unen con el personaje que se llama conocimiento y es Ana. Entonces, Ana, cuando tuvo el hijo y cuando le dejó, ¿a quién ya pudo reconocer? Pudo reconocer quién era su prójimo y pudo reconocer quién era Josué. Entonces, ¿qué se requiere? Pues, yo creo que ya más explícito de esto, alguna pregunta más bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es Ana? ¿Qué es Ana? ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Cristo mismo. En tiempo de Cristo, no, en tiempo de Cristo, ¿quién es Ana? La que María. Entonces, exacto, la que dejó de ser María. Y la que dejó de ser María, ¿qué dejó? Dejó la amargura. Y la que dejó la amargura, ¿qué dejó? Dejó la dureza de Nazaret. y dejó La Nazaret. dureza de servicio y la rebelión. Dejó la dureza de servir, dejó todos esos personajes y le dio vida incluso a Moisés. Entonces, el 11º mes es reordenar nuevamente todo lo que en nosotros se ha producido este tipo de conocimiento que está mezclado entre la vida y la muerte, para nuevamente volver a dónde? Volver al campamento. Porque empezamos con María, ¿se acuerdan? En Pascua, y ahorita ¿con quién tenemos que terminar? 11º, 12º mes, nuevamente, ¿quién es vigente? María y Ana. María. Y Ana. Y entonces, si hablamos de María y de Ana, necesitamos nuevamente la casa, la Betania, y eso, usted sabe, es vigente siempre. Pero, Ana, ¿qué tuvo que vencer? La dureza de espíritu. O sea, ¿cuál era su enemiga, o mejor dicho, su prójimo? ¿Cuál era el prójimo de ella? Orfa. Orfa, Orfa, Orfa. Y así nosotros nuevamente tenemos que amar a Dios y amar al prójimo y amar al enemigo. ¿Y por qué amar al enemigo? Hasta que el enemigo vuelva
vuelva al lugar que le corresponde y yo deje de ser amigo de ese enemigo. Pues. Amén. 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 Entonces, Shabbat, Amén. ¿cómo están los campamentos? Ahora tenemos unos minutos más. A ver, Marcela, ¿cómo están los campamentos? ¿Cuál es el campamento que más le está costando? ¿El de la soledad, de la tristeza, el de la cercanía o el de la lejanía? Así mejor, más rápido para tener. Campamentos, ¿de cercanía o de lejanía, Marcela? Bueno, sí estoy acercándome, digamos. Sí, Entonces, acercándome. ¿Ana tenía campamentos de cercanía o de lejanía? De cercanía con el Señor. No. Discúlpeme, pero aquí dice, aquí ningún rato. Ahí dice dura de servir. ¿Está lejana o está cercana? Lejana. Está. Nati. Perdón, Marquito, no le entendí la pregunta, capaz. Entonces vamos. El campamento de Ana, cuando dice estoy endurecida de espíritu y no he tomado vino ni licor, entonces, ¿es un campamento cercano o lejano? Ahí. ¿Cercano a qué? ¿Cercano a Dios o lejano de Dios? Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cómo están sus campamentos? ¿Cercanos o lejanos? Cercanos. Cercanos. ¿Cercanos a qué? Entonces, ahora, eso le pregunto para que usted vea lo que debería estar cercano, que debería estar lejos. Como decía Jimena, se está acercando el coronavirus. El coronavirus no tiene que acercarse, tiene que alejarse. ¿Y cómo se logra eso? Pues teniendo un campamento que acerque lo que debe acercar y aleje lo que tiene que alejar. Ahí me entiendo mejor la pregunta. Entonces, por eso, ¿cuál es su campamento lejano? Su campamento que debería estar lejano, que está cercano. Ahí sí, Marcela, ¿cuál es su campamento que debería estar lejano, que está cercano? A ver, el campamento lejano debería ser la dureza de servir. Ya, pero ese está cercano. Entonces, eso es lo que hay que ordenar este Shabbat para eso. Mía, si puedes ayudarnos, o Nancy, un campamento que está cercano, que no debería estar cercano, para que a partir de ahora le comencemos a alejar. Pero ¿cómo se aleja? ¿Alejándole? No, acercándose al verdadero. Nancy. Ya le entendí, Marquito. Perdón. Nancy. Jimena, por favor, un campamento cercano, que no debería estar cercano, sino debería estar alejándose. Sí está acercándose, más bien estaba bien lejano, pero se está acercando. Ya, entonces necesita nuevamente retomar lo cercano y lo lejano del campamento, porque hay cosas ahí que están ahí distorsionadas. Marta, si me puede escribir. Katia, ¿qué campamento está cercano? Vino viejo, qué sé yo, todo aquí hay un montón, podríamos sacar un montón, pero ¿cuál es el que no le gusta que está acercándose? El vino viejo, justamente. Deme un ejemplo. Sería como los años anteriores. Ya, exacta, los anhelos, las cosas, los sueños o las preocupaciones anteriores. Ya, gracias. Lina, un campamento. Uy, Diosito, ¿por dónde hablo? No tengo por dónde hablar. ¿Por dónde hablo? Ahí está. Gracias, Marta. La verdad es que yo estoy posicionada como hija. Me estoy acercando al Señor en el campamento, haciendo campamento, y no pienso renunciar. Ahí me quedo en mi posición de hija. No necesito campamentos lejanos que están cerca. Eso. Los campamentos lejanos, sí, ha estado el Pan de Dolores. Ha estado bastante cercano. Exacto. Entonces, esos campamentos de humillación, de dolor. Esos hay que derramarlos fuera del verdadero campamento, pero volver al verdadero campamento y ahí nuevamente tomar interés. Pau, si quiere mencionar.
Fabricio, si quiere mencionar algo, por favor. Marquito, ahí se puede decir que el campamento que estuvo cercano a mi casa, usted sabe la situación que vivimos, fue la tristeza porque creo que mi mami y sigue un poquito Lástima, cercano. eso es lástima, así que fuera esa lástima. Ya, ya, Déjele, ya pasó, vaya esa lástima. Eso no es Ana, eso es confusión. Muy bien. Mayra, por favor, si puede conectarnos, si puede contestarnos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. En mí el campamento que está es la dureza de servicio. Eso es lástima también. Ahí va, hay mucha lástima. Donde hay dureza, hay lástima. Y en donde hay dureza, hay opresión. ¿Sí? Dureza y opresión producen lástima y ahí hay enemigos fuertes. ¿Alguien más? ¿Quién quiere ayudarnos? Nancy, por favor. Marquito, ¿cuáles son los enemigos fuertes? Repito, la lástima y la imposición. Ya. Esos son enemigos fuertes. La lástima, porque la lástima está camuflando la dureza y la dureza está camuflando el trabajo duro sin sentido, el trabajo de esclavitud. ¿El afán? ¿El afán? Sí, yo sé que eso es así, o sea, yo sé que en su caso también eso es así. También no es porque es por su caso. Nancy, Alex, ¿alguien más que nos quiera contestar? Pero hoy es Shabbat. Hoy es Shabbat. Marquito. Y dígame, por favor, Fabricio. Sabe que yo estaba viendo de lejos mi cercanía, Marquito. Sí, sabe que cuestiones ya entendiendo esto de lástima, pues es lo que uno tiene que desechar, es verdad. Amén, amén, amén. Y la lástima, si ve, produce ese tipo de afanes que le vuelven nuevamente opresión. Esos son opresores, esos son cargas sobre cargas. Esa es la palabra. La lástima produce cargas innecesarias y esos son enemigos acérrimos del verdadero campamento y de la verdadera Ana. ¿Alguien más? Entonces, hoy es Shabbat, estamos reordenando, ya hemos visto a Ana y mañana continuaremos. Pero parece que todavía necesitamos volver a estos personajes que siempre van a estar vigentes, pero nuevamente darle la fortaleza a Ana, así que mañana Dios mediante veremos, porque me gustaría topar el asunto de Daniel, pero bueno, Dios mediante mañana vamos a ver. Pero por favor, necesito si es que es necesaria alguna pregunta que tengan, por favor, si les salió ahora, como dice Fabricio, algo les despertó, eso necesitamos para reordenar y que el reordenamiento se convierta en un campamento y un verdadero conocimiento. Si no, nuevamente va a convertirse solamente en palabras y en cosas que he aprendido, pero que no dan vida ni me dan vida. Amén. Ni edifica. Está haciendo campamentos. Diga Marcela, por favor, no le escuché la primera parte. Que el conocimiento que que uno va teniendo, se hace campamento, un campamento. Exactamente. Verdadero. Interpretar la ley, eso es lo que eso es Moisés, y esto es el prójimo, esto es el prójimo que se creía prójimo, no era prójimo. ¿Qué pasó, mamá? Interpretar no es vivir. Si yo interpreto bien y no vivo y no doy vida, discúlpeme. Yo espero que ahora usted haya recibido vida para que usted dé vida en este Shabbat. Amén. 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 Amén, Marquito. Amén. 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 Bueno, oremos entonces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha sido y será nuestro prójimo, que venció la muerte y venció a los enemigos,
y puso sitio a nuestros sitiadores, para que en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente, el enemigo ocupe el lugar del enemigo, pero nuestro amor y nuestro campamento produzca conocimiento de vida, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, porque a través de Ana, Dios de los cielos, tú mostraste, porque a través de Moisés, porque a través de cada uno de tus hijos, porque a través de la palabra muestras personas, muestras, Señor, acontecimientos, pero te muestras tú en ellos, y tú en Ana, Señor, eres nuestro campamento. Hoy, Señor, sean rotos esos odres, hoy se han roto, Señor, y se han derramado ese vino viejo, ese aceite viejo. Hoy, Señor, se ha echado abajo ese campamento, Padre, del conocimiento por el conocimiento. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, volvamos a lo que es nuestro anhelo, porque si vinimos de este mundo es para conocer la vida eterna, y eso es nuestro campamento. Y si produce, Señor, pues que produzca lo que tú has dispuesto con tu semilla. Porque en el nombre de Cristo, si no produce el huerto, si no produce la higuera, el amado, siempre en el nombre de Cristo Jesús, nos hará producir la vida y lo que corresponde a tu simiente, lo que corresponde, Señor, a tu generación, lo que corresponde, Señor, a estos cielos. Y en lugar de estos vientos solanos de dispersión, vuelvan, Señor, nuevamente tu espíritu de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, porque es de tu Shalem, y en tu Shalem tú nos llamaste para conocer al Rey de justicia, y bendigo que este Shabbat, nuestra justicia es, Padre, llenar ese cuarto, Padre, tener la misericordia, tener, Dios de los cielos, del campamento, tener la compasión, tener la gracia, Señor, de Ana, en el nombre de Cristo Jesús, que venció la lástima, que venció el encierro, que venció las cargas, que venció lo viejo, que venció lo impuesto, que venció lo enseñado, que venció un sacerdocio viejo y levantó un sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Shema en Samuel, para que hoy el sacerdocio de Samuel vuelva, Señor, al sacerdocio del Shema, en el nombre de Cristo Jesús. Shabbat en Shalem. Aleluya. Amén.